¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos en nuestro programa de medicina Camino a la Salud con temas interesantísimos que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida. Soy Diego Hidalgo y así comenzamos. Es muy frecuente la enfermedad de la faringitis, amigdalitis, pero vamos a establecer algunas diferencias y características. Lo hablaremos al tema con el doctor Arturo Arabel, médico otorrino, laringólogo. Es un especialista que trabaja para el Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oídos. Así comenzamos. En realidad, faringitis, el término itis es inflamación de. Faringitis es el término que indica que hay inflamación de toda la faringe, en general. Amigdalitis está hablando puntualmente de las amígdalas, pero son términos por ahí que se usan en general y no se distingue exactamente qué es lo que está afectado. Lo que sí sabemos es que hay cuadros, hay diferencias entre estos cuadros que vemos, sobre todo en esta época del año. Hay algunas que son faringomigdalitis, por ejemplo, la faringomigdalitis estreptocóxica, que es la que todos temen que es la faringomigdalitis producida por una bacteria, que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, la que tiene placas, para que entienda la gente. Son las amígdalas con placas, pero es una inflamación de toda la zona. Y las otras, por ejemplo, son las faringomigdalitis o faringitis eritematosas, que son las anginas rojas, cuadro de origen viral. Una, te estoy marcando, es un cuadro netamente bacteriano y el otro es un cuadro netamente viral. ¿Y en qué cambia? Totalmente cambia. ¿Por qué? Porque el viral cumple cierto tiempo evolutivo, no necesitas antibiótico, pero sí necesitas un tratamiento sintomático. ¿Con qué síntomas se presenta? Dolor de garganta, fiebre, decaimiento, tos y moco. La faringomigdalitis estreptocóxica se presenta con fiebre muy alta, que es característico, hasta de 40 grados. Las placas, la odinofagia, el dolor de garganta, la artralgia, el dolor articular, y bueno, esa requiere sí o sí antibiótico. ¿Por qué lo remarco a esto? Porque bueno, en esta época del año, como están apareciendo muchas afecciones de la vía aérea superior, bueno, muchos papás también van a la automedicación y inmediatamente al niño le duele la garganta, le dan antibiótico. Y no es así. ¿Por qué? Porque a largo plazo le está causando un daño porque está generando resistencia al antibiótico. Entonces, cuando el niño realmente necesite un antibiótico, tenemos que ir a antibióticos mucho más fuertes para que sean efectivos para tratar a ese paciente. Doctor, comienzo a preocuparme. ¿Qué pasa si se dan a repetición? Es mi caso. Cada 2 por 3 estoy con estos cuadros, con mucho dolor en la garganta, con esta sintomatología. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Hay que hacer una cirugía? Dependiendo qué clase de faringitis o faringomigdalitis presente. Te vuelvo a repetir, si son cuadros virales a repetición, y bueno, uno lo que intenta como otorrino, como especialista, es mejorar las defensas. El niño se puede manejar con vacunas orales y otra serie de medidas, pero no vamos a tomar medidas extremas, como puede ser en el caso de que haga faringomigdalitis estreptocóxica recurrentes, o sea, con placas recurrentes. Esa es la indicación absoluta de cirugía de amígdala, de la amigdalectomía. ¿Por qué? De ahí surge el niño está teniendo contacto con esta bacteria, que es una bacteria
que cuando tenés un contacto exagerado te puede llevar a una fiebre reumática. Entonces, para evitar cualquier riesgo, se indica la cirugía de amígdala. Eso fue históricamente así. En cambio, en las otras, en las eritematosas, que son las anginas rojas, y por ahí si vos le propones al niño operarlo de amígdala, el niño va a seguir enfermándose de su faringitis, porque bueno, a veces son cuadros virales que se contagian entre los niños, sobre todo en la edad escolar, y bueno, hasta que no haga su sistema inmunitario o inmunológico, no logre estar maduro y crear defensas, va a seguir con estas infecciones. Esas son las recurrentes, ¿entendés? Y esos son los que estamos viendo ahora. Es muy común ver en esta época del año faringitis eritematosa, como también de las otras, ¿no? Es imprescindible el recurso con el cual cuenta el profesional para poder hacer una distinción y confirmar que se trata de una amigdalitis o una faringitis. Bien, momento del diagnóstico. Bueno, el diagnóstico en la faringitis básicamente es en el examen otorrinolaringológico. Cuando nosotros le hacemos bajar la lengua al paciente para ver la orofaringe, bueno, vos estás viendo ahí orofaringe y ves todo lo que es faringe y amígdala. Y bueno, si está el cuadro, toda la mucosa faríngea roja, eritematosa, y no aparecen placas, y te cierra con los otros síntomas que aparecen, que es el moquito, el decaimiento, la tos, febrícula, fiebre baja, bueno, ahí te cierra para pensar que es un cuadro viral, que es una angina eritematosa. Si vos le bajás la lengua al paciente y presentas sus amígdalas con placa, que es ese puntillado blanco amarillento que tienen las amígdalas, con fiebre de 40, que no cede con los antitérmicos comunes, bueno, esa es una faringomigdalitis estreptocóxica. Incluso se puede confirmar a veces con laboratorios, te apoyas en un pedido de laboratorio, que puede ser con un hisopado, que puede ser con el dosaje de la antiestreptolicina O, que son anticuerpos que vos creás cada vez que tenés contacto con esta bacteria, y es un dosaje de los anticuerpos. Si te da más de 200, es que estás teniendo mucho contacto con el estreptococo, y eso es lo que nos inclina un poquito a pensar en que si el niño corre riesgo, uno empieza a evaluar la indicación de una adenomigdalectomía. Insistamos sobre el tratamiento y observemos la gama de posibilidades para poder abordar estas patologías. En el tema angina estreptocóxica, el antibiótico es lo primero que se debe administrar, obviamente de que los antitérmicos o analgésicos antitérmicos, y a veces si está muy inflamada la amígdala recurrimos a corticoides. En el caso de la eritematosa, que es la angina roja, que es la viral, el tratamiento es sintomático. Lo que tratás es los síntomas. Tiene fiebre, le tenés que administrar un antitérmico. Está con dolor de garganta, un analgésico antiinflamatorio, que generalmente es lo mismo que usás para la fiebre. Si está con moco, algo para los mocos, y si está con tos, algo para la tos. No usamos el antibiótico, ¿entendés? Pero el tratamiento es sintomático y apunta a tratar los síntomas. ¿Por qué? Porque, acordate lo que te dije, el cuadro viral va a cumplir cierto tiempo evolutivo, que es la virosis, y después empieza a disminuir y se va. Y bueno, después, cuando uno ve que este niño se enferma muy seguido, podemos recurrir al uso de vacunas orales que son bastante efectivas, tomándolas con tratamiento prolongado, y andan muy bien, ¿no? Y remontarnos unos meses atrás, doctor, cuando hacíamos referencia a la pandemia, a los cuidados que aprendimos, por ejemplo, el uso del barbijo. ¿Qué pasa en la actualidad? ¿Se aconseja, se sugiere justamente para bajar estas tasas de enfermedad? En realidad, a ver, el COVID nos enseñó a nosotros a usar el barbijo. En Japón se usa barbijo hace más de 20 años y se usa barbijo en la calle. En eso ellos son muy avanzados por dos motivos, uno por la parte de salud y otra por la contaminación que tienen por las ciudades tan grandes que tienen. Pero bueno, sabemos que eso puede ayudarte a prevenir el contagio
de los cuadros virales de la faringitis eritematosa. En el caso de la faringitis eritematosa de los cuadros virales, obviamente que el uso de barbijo te ayuda, te protege. Seguramente bajaría un poquito el riesgo de contagio de estos cuadros usando barbijo. Sí, el COVID nos dejó ciertas enseñanzas y bueno, la gente está mucho más quisquillosa en ese aspecto, en que ellos ahora consultan, más antes no consultaban. Y ahora hay mucha consulta, que es lo que hablamos recién sobre la cantidad de gente que viene, mucha consulta por eso, porque el paciente ahora, cuando se enferma, consulta, porque ha quedado cierto miedo instalado por el tema del COVID. Con el COVID ya tenemos que convivir, como lo hemos hecho con la gripe A, como lo hemos hecho con la influenza, con la gripe, y ya convivimos diariamente con eso, y bueno, así será a lo largo de la historia, hasta la próxima pandemia. Nos quedamos con la reflexión final de parte del profesional y aquí nos trasladamos a algo muy reciente que mencionó la Organización Mundial de la Salud con respecto al autocuidado. También hizo referencia o alentó a la automedicación responsable. ¿Cómo es esto? Todo el tiempo nosotros hacemos referencia a lo contrario. Bien, vamos a escucharlo al médico a continuación, no a la automedicación, pero... Sí, por supuesto. Sí, yo la otra vez hablaba, no me acuerdo, con alguien también en la tele. Sí, yo justifico obviamente la mamá que ya es madre de varios niños, que ya tienen cierta experiencia, son casi pediatras, yo los cargo en ese aspecto, pero que, bueno, tienen cierta cancha en medicar en primera instancia. ¿En qué? Si vos tenés un nene con dolor de oído, y sí, obviamente, medicalo, pobrecito, tenés que darle un analgésico o algo que le calme el dolor, porque el dolor de oído es tremendo, ¿entendés? Hasta que vos llegues a las 24 horas, 48, que lo ve un médico, un pediatra o un otorrino, medicalo, ¿viste? Le dan ibuprofeno y está perfecto. Yo eso no lo critico, ¿entendés? No podés dejar al niño sufriendo, pobrecito, hasta que nosotros lo veamos. Pero lo que yo sí creo que no hay que dar antibiótico inmediatamente sin saber ante qué estamos, ¿entendés? Porque a largo plazo, vuelvo a repetírtelo, va a ser contraproducente. Ese niño va a crear una resistencia al antibiótico, que es el que más usamos, y después, cuando realmente lo necesitemos, vamos a tener que hacer uso de medicamentos, de antibióticos mucho más fuertes para tratar una infección común, que la podríamos tratar con un antibiótico común. Y es como que quemamos la nave. Por eso es lo que no estoy de acuerdo con la automedicación. Pero en casos de emergencia, por ejemplo, con un dolor de oído, es totalmente razonable. Vamos a hacer la primera pausa en nuestro programa. Como siempre, quiero agradecer a la firma Scorpio SRL que me viste, también a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados. Y en minutos, cuando volvamos, preste atención. Hablaremos sobre el síndrome del corazón roto. ¿Cómo es esto del corazón roto? ¿Puede darse esta posibilidad? La respuesta es sí. En minutos te lo contamos todo. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Planes especiales para jóvenes, cobertura en partos, traspasos de obra social, coseguro de obra social provincia, centros sanatoriales propios, amplia red de prestadores. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Ahora tu salud en buenas manos. Farmacia Zárate. Atención personalizada con farmacéuticos. Envíos a domicilio sin cargo. Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación. Farmacia Zárate. Farmacia de confianza. En calle Rivadavia, al lado del CIMAC. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos.
medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Un nuevo y moderno hospital en Rodeo, Iglesia, muy pronto estará listo para atender a los vecinos. El nuevo edificio del Hospital Tomás Perón ya cuenta con un avance de más del 95% en sus más de 3.500 metros cuadrados. Más moderno, con más servicios y mejor capacidad y comodidad para personal y pacientes. Nuevos y modernos hospitales, mejor salud. Gobierno de San Juan. Desde UPCN Seccional San Juan, seguimos gestionando para nuestros afiliados y la comunidad. A través de distintos videos, seguiremos sumando servicios en forma virtual, potenciando nuestro quehacer diario, cuidando, educando y asistiendo como siempre a nuestros afiliados. Muchas gracias. Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia, tanto en el ámbito público como privado. Todo Médica cuenta con marcas exclusivas, reconocidas a nivel internacional. Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza. Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de nuestra salud. De la Cámara de Diputados te brinda toda la información legislativa de San Juan. Ingresá a digestosanjuan.gov.ar y conocé las leyes que benefician a todos los sanjuaninos. En la sección Constituciones podés descargar la Constitución Provincial y la Nacional. En la sección Normas Fundamentales podés descargar los códigos que rigen en la provincia y el reglamento interno de la Cámara de Diputados. En la sección Calendario Legislativo podés consultar las fechas de sesiones ordinarias y extraordinarias y leyes sancionadas por el Poder Ejecutivo. Cámara de Diputados de San Juan. Leyes para cuidarte. El doctor Ignacio López Lima es médico cardiólogo universitario especializado en imágenes cardiológicas. Hablar de fuertes situaciones de estrés violentas pueden llevar a una persona a padecer el síndrome del corazón roto. ¿Esto puede darse? Vamos a desasnarnos, vamos a conocer de qué se trata junto al profesional. Hace referencia a una miocardiopatía, que es una patología del miocardio, por estrés. Es decir, está directamente relacionado el estrés con una afectación cardíaca que es muy similar a la del infarto. Nosotros lo conocemos al síndrome desde los años 90 aproximadamente, donde fue descubierta o descrita por parte de los colegas japoneses y luego se difundió a través de Europa y del resto de Estados Unidos, de Norteamérica, en las revistas científicas que reprodujeron los mismos casos. Pero nosotros lo definimos como síndrome de Takotsubo o como miocardiopatía por estrés. Es una entidad que ya está bastante consolidada y bastante reconocida en todo el ámbito cardiológico. Tiene una fase inicial que es similar a la de un infarto, en la cual se destaca un hecho puntual que es una situación de un estrés importante, o que para esa persona esa situación de estrés fue relevante, como puede ser el fallecimiento de un familiar, alguna noticia súbita que tenga una repercusión de una magnitud suficiente como para producirle al corazón una descarga adrenérgica importante que le ocasiona un deterioro en la contractilidad. El corazón tiene la función de contraerse y hacer de bomba para expulsar la sangre a todo el organismo. Esa gran descarga, como si fuese una lluvia de catecolaminas, una lluvia de descarga sobre el corazón que le produce una disfunción, se traduce con una alteración del electrocardiograma y un dolor en el pecho. Por eso decimos que la parte inicial es como la de un infarto. Y cuando tenemos la alteración del dolor del pecho, el electrocardiograma que vemos que está alterado, hacemos análisis de sangre y vemos que las enzimas del corazón también pueden estar afectadas, y ya ante esto nosotros tomamos una decisión que es
una conducta universal, que es hacer un cateterismo, una conducta en donde sabemos que la principal mortalidad en el mundo entero, incluso en los países avanzados, es la cardíaca, es el infarto, es la obstrucción de una arteria coronaria, y procedemos en estos cuadros a hacer un cateterismo. Y ahí nos llevamos la sorpresa de que no hay una obstrucción de las arterias del corazón, no hay una obstrucción coronaria, o al menos en los vasos principales que se estudian del corazón, que son 3, no se ve una obstrucción. Es como si viésemos un árbol con su tronco y sus ramas principales, en donde en una de esas coronarias se ve una obstrucción. Eso se produce en el infarto. En este cuadro están todas normales las coronarias, pero existe una circulación aún menor en el corazón, que muchas veces en ese estudio no se logra percibir, que son arterias minúsculas, muy pequeñas, que se van subdividiendo cada vez en arterias de menor tamaño, como si fuesen las pequeñas ramitas de los árboles. Se cree que ahí hay un grado de afectación en el que ha producido el evento. Ya lo escuchamos al profesional, pero hacemos alguna aclaración. Estamos hablando de no es un infarto. Bien, no es un infarto, no hay obstrucción de las arterias. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo se lo aborda al paciente? ¿Cómo verificar con estudios haciendo un diagnóstico? Y además sobre los niveles de incidencia, un dato no menor, se da con mayor frecuencia en las mujeres. Con un tratamiento adecuado, con las medidas precisas, la evolución empieza a ser favorable para ese paciente. No tiene la misma evolución que el que tuvo un infarto. La evolución es menor, el cuadro es reversible, el corazón tiende a recuperarse, pero puede tardar hasta 2 años en recuperarse y necesita medicación específica. Este cuadro es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, considerablemente más frecuente. Y sobre todo en mujeres de edad media, adultas jóvenes, pacientes de 50 años en adelante, son las que aparentemente, por los estudios que tenemos, los que más se afectan de esta patología. Pero bueno, tenemos ya una serie de protocolos y de estudios que tenemos que hacer en donde podemos establecer la magnitud de esa afectación y diferenciarlo, en donde si el infarto que se produjo es un infarto chiquito y se comportó como una miocardiopatía por estrés, o si es una entidad propiamente dicha, una miocardiopatía por estrés. En esos estudios de imágenes en los que realizamos, hacemos una ecografía cardíaca y tenemos una aproximación, porque vemos que el movimiento del corazón en la zona afectada es característica de este cuadro. Y también en la resonancia, porque la resonancia magnética tiene una ventaja que es de detectar la zona inflamada, la zona inflamatoria. Por eso es que cuando tenemos problemas articulares de rodillas, de caderas, de hombro o algún deportista, se le pide una resonancia y se ve que el músculo está inflamado, que el músculo se ha producido un desgarro, y eso origina en ese patrón inflamatorio una gran concentración de agua, de líquido, y eso para la resonancia es muy sencillo de detectarlo. Nosotros aplicamos la resonancia en este tipo de pacientes y vemos que se ha producido una inflamación del corazón, una acumulación de líquido, que hay un cuadro que ese es lo que tenemos que ir siguiendo. Por eso es importante hacer esos estudios para ver cuál va a ser la evolución del paciente a los 6 meses y al año. Síndrome del corazón roto. Y pongamos alguna situación, por ejemplo, una pelea, una discusión fuerte, algo, bien, este aspecto emocional decididamente actúa sobre este tema, sobre el corazón. Veamos. Sí, significativamente. La miocardiopatía por estrés representa una afectación que es mucho menor a la afectación por el infarto de miocardio. El infarto de miocardio en sí tiene mayor repercusión en la mujer, tiene
un grado de repercusión en su vida que es mucho mayor haber tenido un infarto, y también está en aumento. En aumento en el sentido de que la mujer tiene las mismas responsabilidades que los hombres, empieza a tener o más responsabilidades o mayor o la misma cantidad de estrés. Entonces, por eso es que se dice que aumentaron la afectación cardiovascular en la mujer en los últimos tiempos, porque vemos que la dinámica del mundo ha cambiado. Pero sobre todo aquellas pacientes que tienen factores de riesgo, es decir, que tienen una predisposición para hacerlo, por ejemplo, el hábito del tabaquismo, la hipertensión y la diabetes, más los antecedentes familiares, eso es más propenso a tener un infarto que a tener una miocardiopatía por estrés. Digamos, aquella miocardiopatía por estrés se puede dar en algún paciente que sea diabético e hipertenso, pero tiene factores de riesgo considerables como para poder tener también un infarto de miocardio. Entonces, en todo lo que es la irrigación del músculo cardíaco se puede ver afectado a diferentes niveles. El nivel más importante es el de la arteria principal, digamos, cuando se tapa en el inicio de la arteria. Ahí la repercusión y el grado de daño del corazón va progresando en minutos, entonces se va produciendo un daño que cada vez es más difícil de recuperar. Es imprescindible avanzar y para que preste atención sobre la sintomatología que presenta. El síntoma es un dolor en el pecho que es muy similar al del infarto. Es un dolor en el pecho que puede estar irradiado a mandíbula, puede estar irradiado a espalda, puede irradiarse al brazo izquierdo, puede ser solamente limitado en todo el centro del pecho, como si tuviésemos un peso encima. Puede haber también una falta de aire considerable y una suba de hipertensión, una suba de la presión, una crisis hipertensiva puede acompañar a este cuadro. Lo más importante, como ante todos estos eventos, como siempre, es consultar. Ir a una guardia de urgencia, que sea valorado, que se haga un electro, que se hagan enzimas cardíacas y que el cuadro se pueda estratificar, le decimos nosotros, o clasificar y saber si esto es un evento cardíaco, ya sea un infarto, miocardiopatía por estrés o angina de pecho, un evento en ese contexto que requerirá mayor o menor urgencia a la hora de hacer un procedimiento u otro. También aquí nosotros le consultamos al profesional médico sobre el tema automedicación. Bien, hay una controversia, opiniones encontradas. Escuchemos lo que tiene para decir el profesional. Hay una controversia últimamente con respecto a las manifestaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud y lo que uno siempre transmite es que la automedicación dirigida a patologías específicas no debería hacerse. El uso indiscriminado de antibióticos, nuestros colegas de infectología y clínica nos dicen de la importancia de no automedicarse con un antibiótico. Lo mismo con el resto de la medicación. Pero existe una medicación que es de venta libre y que puede llevarse a cabo en un cuadro de un resfrío menor. Alguien puede comprar un paracetamol, puede comprar algún descongestivo y utilizarlo para ese cuadro. Si ese cuadro no mejora, deberá consultar porque hay otra línea de medicación que le puede venir bien, que ya deberá ser pautado por el clínico, neumonólogo o aquel especialista. Esto pasa lo mismo un poco en la cardiología. En la cardiología ni siquiera se recomienda que se automedique a alguien con una aspirina, porque un paciente toma una aspirina que parece algo tan benévolo, tan inocuo, tan inofensivo, pero sin embargo, si esa paciente o ese paciente está tomando aspirina y hace un pico hipertensivo, puede tener una afectación de su cuadro neurológico, un sangrado cerebral que
es peor el daño que le ha producido el haber tomado esa aspirina. Así como algunos pacientes que tienen lesiones coronarias tienen que tomar aspirina para que sea adecuada, el riesgo cardiovascular pueda disminuir, eso está comprobado. La automedicación no es aconsejable desde ningún punto de vista. Sí es cierto que ante eventos gripales masivos, las medidas generales que hemos aprendido en la pandemia deberán regir y deberán son un poco ya de público conocimiento, y eso tiene que permanecer, y en eso interpreto yo el autocuidado que dice la Organización Mundial de la Salud. En el autocuidado del ejercicio físico, de la comida sana, qué medicación pueden tomar los pacientes, las personas, con responsabilidad y con un uso limitado, porque tampoco es bueno abusar de una cantidad mensual de ibuprofenos, de algunos tipos de analgésicos, porque eso puede empeorar un riñón, puede empeorar un hígado, puede empeorar otras patologías de base. De manera que yo creo que la consulta al profesional tiene que ser periódica, y las preguntas se tienen que hacer en el ámbito del consultorio para que sean respuestas concretas, que el paciente tenga ese autoconocimiento de la medicación que está tomando. Y sumarle a esto que dice el profesional, las redes sociales. Uno inmediatamente elige informarse a través de un buscador, como el Google, o a través de las redes sociales, distintas publicaciones. Y en definitiva, ¿cuentan con información real o muchas veces la información es tergiversada? Vamos a conocer ya en el final del informe. Incluso en Google está todo, la medicación, la respuesta, digamos, concreta, y una respuesta, una fake news. Puede haber de todo, de acuerdo a lo que uno lea. Generalmente nosotros, los médicos, nos informamos a través de revistas que tienen un nivel científico, que tienen un factor de impacto, en donde los estudios que se suban están avalados, están supervisados, están aprobados, y lo que repetimos es en función de un estudio científico que se comprobó y que se repitió en cualquier otro lugar del mundo. Es decir, hay evidencia para decir lo que decimos. Por eso es importante contrastar lo que uno pueda leer en Google, lo que uno quiera leer en Google, porque está abierto a todo, no es una gran enciclopedia, pero contrastar esto con la palabra del profesional. Lo invito a que se quede con nosotros y vamos a darle continuidad a este tema. También nos vamos a referir al corazón, pero hablaremos sobre el estrés. Bien, estas situaciones que nos ponen en jaque muchas veces en distintas situaciones de la vida. Y para ello un profesional que llegó de visita a la provincia de San Juan, el doctor Daniel López Rossetti. En minutos vamos a escucharlo. Ortopedia del Sur, del licenciado Jerónimo Galván, especialista en órtesis y prótesis, productos de ortopedia y rehabilitación, alquiler, fábrica de plantillas y calzado ortopédico, tecnología única en la provincia para el estudio de sus pies, calidad y atención personalizada, Libertador hacia el este, a una cuadra de Clínica El Castaño. Ortopedia del Sur, nos importa usted. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Planes especiales para jóvenes, cobertura en partos, traspasos de obra social, coseguro de obra social provincia, centros sanatoriales propios, amplia red de prestadores. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Ahora tu salud en buenas manos. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también.
Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. Todos los medicamentos, productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curí. Hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421-4546 y al 427-2210. Con la atención y rapidez que nos caracteriza. Farmacia Curí, en calle Entre Ríos, frente al Banco San Juan. En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión, al servicio de sus ojos. Jurídico de la Cámara de Diputados te brinda toda la información legislativa de San Juan. Ingresá a digestosanjuan.gov.ar y conocé las leyes que benefician a todos los sanjuaninos. En la sección Constituciones podés descargar la Constitución Provincial y la Nacional. En la sección Normas Fundamentales podés descargar los códigos que rigen en la provincia y el reglamento interno de la Cámara de Diputados. En la sección Calendario Legislativo podés consultar las fechas de sesiones ordinarias y extraordinarias y leyes sancionadas por el Poder Ejecutivo. Cámara de Diputados de San Juan. Leyes para cuidarte. Bueno, el doctor López Rossetti, Daniel López Rossetti, es un reconocido profesional que ha tomado trascendencia por su labor periodística en canales a nivel nacional, canales televisivos. Llegó a la provincia para brindar una charla. El tema elegido fue el estrés, bien, el comportamiento del corazón, pero decididamente no nos vamos a quedar en un solo aspecto que pueda generar estrés. Uno inmediatamente puede suponer que es el trabajo el que genera las ocupaciones. Bueno, en definitiva, distintas situaciones que nos generan o nos llevan a ese momento y cómo pueden impactar en el corazón. Desde una ubicación muy sencilla, la apreciación de este profesional con vasta experiencia. Doctor Daniel López Rossetti, comencemos por un aspecto. La pandemia hizo potenciar las enfermedades cardiovasculares. Bueno, vamos a conocer qué tiene al respecto que decir el profesional. La pregunta es muy buena porque es verdad, es lo que se nos presenta. Y la pandemia sin duda marcó un antes y un después, en muchos sentidos. Por supuesto, hay gente que aprendió la pandemia y gente que no. Nosotros empezamos a trabajar en el hospital. La pandemia, hoy uno tiene tendencia incluso protectiva a olvidar algunas cosas, pero cuando recién empezamos, yo por lo menos tenía miedo. Yo volvía a casa y me sacaba la ropa del hospital, entraba por el lavadero. Teníamos miedo. Yo trabajo en Telefe y yo lo primero que dije es, yo no vengo a Telefe. Doc, vos tenés una función acá que es comunicar, tenés que venir. Y le dije a mi jefe, le dije, mirá, yo no puedo venir del hospital acá, porque no sé de qué se trata, hay gérmenes, yo no puedo venir del hospital acá. Bueno, pusieron una cámara en casa con todos los temas de seguridad, qué sé yo no fui físicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos nos fuimos adaptando de un modo u otro y esa emergencia, yo tengo un compañero mío, nos recibimos juntos, falleció. Terapia intensiva un mes antes que llegara la vacuna. La pandemia fue un antes y un después. Yo recuerdo la primera enfermera que falleció en el hospital. Y aplaudir el cajón, ¿viste? Cuando se lo llevaban. Pasaron cosas. Y eso lo tenés que manejar. Y
Y cuidar el corazón es cuidar los endotelios. Los endotelios es la parte interna de las arterias. Y es verdad, la primera causa de muerte es la cardiovascular, en el mundo entero. Por varias cuestiones que hoy son explicables. Vivimos con un cerebro moderno y un corazón antiguo. Nuestro corazón es muy similar al de hace millones de años. En cambio, el cerebro en sus conexiones cambió en muy pocos años. Entonces se produjo un crack entre un cuerpo y un corazón antiguo, con nada más que 3 arterias coronarias grandes, que no pudo evolucionar al estrés moderno, mientras que el cerebro en nada de tiempo generó cultura. Todo lo que tenemos hoy no tiene más de 50 o 70 años. Yo con 65 me recibí sin tomografía computada, sin resonancia magnética nuclear, sin ecodoppler y sin un montón de análisis biológicos que hoy tenemos. En nada de tiempo. Me recibí en el 81. Todo es nuevo, el plástico es nuevo, el avión tiene 100 y pico y un poquito de años. Todo es nuevo. ¿Y a vos te preocupa la inteligencia artificial? Sí, pero la pregunta es ¿qué hago yo con eso? Y la verdad que hemos superado todo. Estamos hablando sobre el estrés en distintos ámbitos. A ver, coloquemos el trabajo de por medio y cómo generar un bienestar a nuestro alrededor o que no resulte tan estresante, nocivo para el organismo, que responda inmediatamente. Bueno, él pone algunos ejemplos, como por ejemplo el de nuestra actividad, el de la prensa, los periodistas, lo agitado de una agenda diaria, pero hay otras actividades también y él las menciona. El nivel de bienestar depende de la facultad de control que yo tenga sobre mi vida. De algún modo, el bienestar y el nivel de estrés es inversamente proporcional a la facultad de control que yo percibo. Y la facultad de control del periodista es baja, porque a tal hora tenés que entregar la nota, a tal hora tenés esta charla, a tal hora se prende la luz roja de televisión o el micrófono de una radio. Y uno tiene que presentar la nota y el artículo y publicarlo, y no hay vuelta atrás. Cuando uno tiene o una presentación contable, tiene fecha. El profesional tiene fecha. Y tiene un mes y tiene un momento que tiene que presentar todo lo del año de todos los clientes que se concentran en un momento. Y eso es una sobrecarga. Y el estrés y el sufrimiento es sobrecarga. Aprender a manejarlo es esencial. Lo primero que yo haría es, con inteligencia emocional, no separar el mundo del trabajo del estrés, que yo creo que no es del mundo del trabajo. Es decir el estrés cotidiano versus el estrés laboral. Porque creo que es lo mismo. ¿Por qué creo que es lo mismo? No quiero decir que no existe estrés laboral. Es todo un tema de nuestra área de trabajo. Sí existe el de estrés laboral. Pero en esta primera aproximación yo te diría que es difícil diferenciar el estrés laboral del estrés no laboral. Ejemplo. A mí me toca, perdón si me voy un poco por las ramas, pero a mí me toca responder cuestiones judiciales por estrés laboral, porque estoy en la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés, etc. Y una pregunta frecuente es si la persona tuvo un infarto por el estrés laboral. El tema es largo para hablar, no quiero decir que no, pero ¿cómo hago yo para separar que el infarto lo tuvo por estrés laboral sin considerar su ámbito laboral, con el ámbito familiar, su historia de vida? De nuevo, lo que veíamos al principio. Cuando uno tiene una enfermedad, por ejemplo un infarto, se recibió de cardiópata, pero lo está cultivando hace muchos años. Y junto al doctor Daniel López Rossetti pongamos otro ejemplo. A ver, hemos transitado recientemente un mundial de fútbol. Bien, muchos palpitaba ese corazón, se me va a salir, o sentir mucha angustia.
¿Todo esto afecta, verdaderamente afecta a nuestro corazón y puede desencadenar una patología? Estas emociones tan fuertes. Bueno, ponemos de ejemplo el Mundial de Fútbol, veamos. Hay trabajos muy publicados de eso y en general, vos sabés que hay un trabajo publicado en el New England Journal of Medicine, en el JAMA, en varios trabajos, ya lo habrás escuchado, que en el año 78, en el Mundial y en el 82, etc., cuando tu equipo pierde en competencias mundiales, internacionales, no pasa en las locales, o pasa muchísimo menos, hay aumento de infartos. Es decir, sin embargo, cuando el equipo gana, disminuye la cantidad de infartos. ¿Qué sucede? Vos tenés taquicardia casi del mismo modo cuando tenés una muy mala noticia o muy mala circunstancia fuertemente estresora y tenés un nivel de taquicardia X, no importa. Y eso puede repercutir en tu salud y se puede medir. Y podés tener un infarto, un accidente cerebrovascular o algo, ¿sí? Una inmunodepresión, lo podés tener. El mismo nivel de taquicardia y emoción, porque estabas en la maternidad y nació tu hijo, no te produce muerte. Quiere decir que no es la taquicardia, sino que son fenómenos biológicos que se producen dentro de las arterias, donde el sufrimiento, por determinadas cuestiones biológicas que existen en esta charla, rompe una placa de ateroma, que es esa aterosclerosis que da dentro de las arterias, la sangre pasa por ahí y se coagula. Es el dolor y el sufrimiento el que tiene, que es lo que vamos a charlar hoy, para no darle nombres raros a cosas raras. Pero vos te emocionás tanto con cosas lindas como feas, pero las feas hacen daño. Y un tema no menor, el tema de agenda hoy. Hablar de la dificultad económica para llegar a fin de mes, el tema de inflación, cambia de precios, todo el tiempo el supermercado, el kiosco, productos básicos. Bueno, doctor, ¿una reflexión al respecto? Con un estómago vacío yo no puedo dar recetas mágicas, con lo cual lo primero que tengo que decir es tener respeto por quien tiene hambre y no está en condiciones o el Estado no cumple con su función. Con el estómago lleno, es decir, con la base de la pirámide de Maslow cubierta, el resto depende más de vos que del entorno. A mí el número de inflación a esta altura de mi vida me importa menos que hace 20 años. Y yo tuve tuberculosis por inmunosupresión por estrés. Terminé haciendo meditación en un monasterio tibetano y eso me cambió ciertas cosas, pero no por haber ido allá, sino por haber cambiado adentro, no hace falta ir. A mí me preocupa mucho menos la tapa de los diarios de mañana que hace un tiempo atrás. Y descubrí que el día pasa igual. La inteligencia es pasarla lo mejor posible. La receta fácil y es buscar la felicidad, el bienestar. Y la frontera final, y lo dijimos varias veces, es la filosofía. Doctor. Camina plácido entre el ruido de la prisa y piensa en la paz que puede haber en el silencio. En tanto te sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas, incluso el tonto y el ignorante, pues ellos también tienen su propia historia. Y termina diciendo, desiderata, ten cuidado, porque no es utópica. Te dice, ten cuidado, esfuérzate en ser feliz. Doctor. Se puede sufrir mucho con casi nada de inflación. Y se puede ser feliz con bastante inflación. En minutos vamos a continuar con esta conversación con el doctor López Rossetti, que llegó desde Capital Federal, brindó una charla y súper interesante. En minutos nada más continuamos con él. Pero te invito ahora a tomar papel y virome para agendar los datos importantes que llegan en nuestra guía profesional. En minutitos volvemos.
¿Necesitas recuperar energía, vitalidad, concentración, memoria, mejorar tu rendimiento sexual y físico? Ahora en San Juan hay un tratamiento médico innovador, efectivo y rápido. Pellets de testosterona, con resultados garantizados. Turnos al teléfono 264 50 57 862. Servicio de urología y reproducción de los doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo, especialistas en andrología para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con la reproducción y sexualidad masculina. Encuéntrelos en CIMAC, en calle Rivadavia, frente a Plaza Aberastain, teléfono 429-3100. Dr. Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. Dr. Julio Ríos, cardiólogo clínico. Lo encuentra en el Instituto de Alergia, Asma e Inmunología, calle Mendoza, 830 Sur. Teléfono para turnos 421-3812. Fabiola Becerra, especialista en podología, belleza y cuidado de pies. Teléfono para turnos 264-444-7754. Dr. Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico. Turnos para consultas en Innova Instituto de Cardiología al teléfono 422-6610. Centro de Miopía y Astigmatismo del Dr. Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071. Jujuy 167 Sur, planta baja, Ciudad. Lugar de atención, Clínica Imo Quality, en calle 9 de Julio 153 Este. Teléfono para turnos 422-3392. Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia, tanto en el ámbito público como privado. Todo Médica cuenta con marcas exclusivas, reconocidas a nivel internacional. Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza. Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de nuestra salud. Doctor, 2 o 3 claves. Volvamos al tema laboral, porque muchos refieren el trabajo me genera estrés. A ver, 2 o 3 tips justamente para evitar ese estrés. A mí me gusta no separar el estrés laboral del sufrimiento general. Me gusta no separarlo. Porque si no parece que el estrés es de 8 a 16 o a 17. Y buscar el bienestar en el trabajo me parece que es una provocación de la estructura, por un lado, del sistema y de los dirigentes, pero individual por el otro. Quizás haya que revalorar una palabra que solamente si le agregás la palabra sano nos está permitida, que es un sano egoísmo. Primero tenés que estar bien vos para después estar bien con los demás. Lo que vos te decís, el cerebro se lo dice. Así que si hay malas noticias, si uno las repite, lo que sale de la boca entra por el oído de uno mismo y genera un circuito de reverberancia nocivo, deleterio. Nuevamente, la filosofía es la frontera final, me parece. Hoy hablar de adolescentes, estudiantes ya, universitarios, ¿la educación emocional servirá, ayudará? ¿Es importante incorporarla en el sistema educativo? Pregunto, hay altos estándares, hoy se fijan metas muy elevadas para estar en este mundo
Eso genera definitivamente estrés. ¿Cómo resolverlo, manejarlo? Veamos. Nosotros en la valoración de los pacientes hospitalarios tenemos un test, un instrumento que mide calidad de vida. Y calidad de vida no es nivel de vida. Nivel de vida es lo que uno tiene. Si tiene X millones de dólares, por ejemplo, es nivel de vida. Calidad de vida es si disfruta lo que tiene. El ICB-FDR, que es un test que utilizamos, lo que mide es en 50 variables de la vida cotidiana el nivel de satisfacción que uno tiene. En una escala continua de 1 a 10, donde el paciente va a puntuar a cada una de las preguntas que le hacemos. Su bienestar personal, su bienestar con los amigos, su bienestar en el trabajo, el traslado al trabajo, su relación con mascotas, con familiares, etc. Una serie de cuestiones. La calidad de vida es la diferencia, y nuevamente en filosofía, es diferencia entre la expectativa versus mi realidad vivencial. Y como dice la filosofía, no es feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Y ese es un fundamento de la filosofía estoica, y no por ser cierto lo vamos a desacreditar, porque parece una palabra muy simple y uno dice, bueno, es fácil decirlo. Es que ahí está el bienestar. Claro, si la diferencia entre la expectativa y mi realidad vivencial es muy alta, la frustración está en la puerta. Nuevamente la filosofía, quiero decir, la filosofía es la frontera final para esa respuesta. Yo sé que existen fármacos, sé que existen benzodiazepinas, sé que existen estimulantes postsinápticos GABAérgicos y sé que existen antidepresivos y estabilizadores del ánimo. Pero en términos generales es la psicología y la filosofía lo que nos va a permitir abordar la vida con inteligencia emocional. Y me parece que esa educación tiene que ser brindada a los chicos, pero también a los grandes, porque la mayoría de nosotros no lo tenemos. Y se va aprendiendo con los golpes. Y nos quedemos en la población más joven, en los adolescentes. Lamentablemente hay noticias, las estadísticas hablan por sí solas. La cantidad de muertes que se suceden por suicidios, los chicos, ¿qué es lo que está sucediendo con ellos? Bueno, sugerencias de parte de un profesional, hay que estar atentos. No es la misma adolescencia que tuvimos antes, donde por allí de esto ni se hablaba, y hoy más que nunca. Veamos. No estamos viviendo una sociedad fácil. Esto es una realidad, nos damos cuenta todos. Uno de los puntos centrales es la expectativa generada hacia futuro. Es el temor, la duda y la incertidumbre. Cuando yo era chico el camino era fácil. No fácil, era simple, era por allá. Si estudiabas llegabas, si hacías esto llegabas. Hoy no es tan fácil, los chicos no la tienen fácil y les tenemos que dar una mano. Hay una incertidumbre, hay migración, emigración, necesidades, es cierto. También hay transferencia de nosotros a los hijos, a veces en forma negativa. Quisiera cerrar con esto. Ser feliz es un desafío personal, pero quiero ser coherente, no quiere decir que sea fácil. Le tenés que meter pila. La mayoría de nosotros somos mejores gerentes en nuestro trabajo que gerenciando nuestras vidas. Así que el desafío es recibirte en tu gerenciamiento. La verdad que interesantísimo el tema con el doctor López Rossetti. Ahora lo invitamos a ser parte de nuestro programa En Camino a la Salud, con más temas también que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Recuerde, durante toda la semana las vías de contacto estarán a su disposición para efectuar cualquier tipo de consultas. Y pedirle por favor, hasta ese próximo encuentro, que cuide muchísimo, pero muchísimo su salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que usted esté bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar.